Hola, ¿qué tal? Saludos a cada uno de ustedes y bienvenidos al Diplomado de Procesamiento de Datos. Mi nombre es Andrés Gibson, arquitecto de profesión, de hace más de 10 años dentro de la rama que me corresponde y dentro de la construcción, viendo diferentes temas y sobre todo la topografía, que es muy importante para la rama que cada uno de nosotros pertenecemos, ¿no? Entonces, seré su instructor para el módulo 1, que es relacionado a las herramientas tecnológicas aplicadas, y de igual manera el módulo número 2, que trata sobre la interpretación de planos para las decisiones que vayamos a tomar en oficina como dentro del proyecto, ¿no? Y le quiero contar un poco, ¿no? La intención de mi persona junto con el profesor Luis Duarte, que es el que me sigue en el módulo 3 y el módulo 4. Es más que todo hacerle este curso, este diplomado más bien interactivo, bien entretenido con diferentes informaciones a los temas que vayamos a tocar. Y también mencionarles, muy importante, nuevos temas que han entrado, nuevas tecnologías que se han adherido, o más bien han sido nuevos compañeros dentro de esta rama, como también las mismas se han unido a otras ramas, ¿no? De ingeniería y arquitectura respectivamente, ¿no? Que vamos a dar inicio al módulo 1, que corresponde al diplomado, y sobre todo esperando que este diplomado sea provechoso para cada uno de ustedes estudiantes, profesionales, y se desarrollen de la mejor manera, ¿no? Entonces, las herramientas tecnológicas dentro de la topografía, con el pasar de los años, ellas han ido evolucionando, han tenido y siguen teniendo un factor muy importante y muy significativo dentro de esta rama y de las otras. Entonces, cuando hablamos de topografía, arquitectura, ingeniería, electricidad, plomería, siempre lo pensamos como carreras o profesiones independientes. Y se comete a veces mucho ese error de dividir las carreras en el sentido de que el tema que ve uno no tiene que ver con el otro, o lo que yo estoy viendo a ti no te debe llamar mucho la atención porque simple y sencillamente no eres del ámbito, no eres arquitecto, no eres topógrafo, no eres ingeniero, no eres plomero, no eres electricista, y por eso no vas a entender. Pues se comete ese pequeño error. Y a veces no es tan pequeño, a veces es un error muy grande, y tenemos que saber un poco de cada cosa. Eso no quiere decir que uno sepa un poco de cada cosa, te va a ser experto en cada situación, pero es muy importante saber qué temas o qué situaciones rodean a las profesiones y profesiones que están involucradas en la construcción. En el caso de la topografía hay muchas herramientas manuales y tecnológicas que empezaron, digamos, de una manera rudimentaria, y con el pasar de los años, como les mencioné, han ido evolucionando, han ido cambiando. Más bien, han sido o se han convertido de manera positiva para el desarrollo o procesamiento de la información, desde que vamos a trabajar, a descubrir esa información que tenemos en campo, en el proyecto, en el lote, para que esa información llegue a, a la oficina o trabajo de gavetero, como le dicen también en algunos países en el mundo,
Y un proceso de información que te podía demorar o tardar un mes en producirla, bueno, hasta más, podías demorar 2, 3, 4 meses, dependiendo de la envergadura que tuviese el proyecto, así mismo te tardaba en generar esa información que iba a ser útil para el proyecto. Ya hoy en día es mucho más fácil. Digamos, un ejemplo, ¿no? Un levantamiento de un lote que te podía demorar con equipos de la época, un levantamiento de 1 hectárea, por decirlo de esa forma, con un teodolito y con su barra métrica, te podría demorar 1 semana, 15 días o un mes, dadas las situaciones, digamos, ya sea de acceder al sitio o por situaciones climáticas, pueda demorar, ¿no? X cantidad de tiempo. Ya hoy en día la cosa cambia mucho más. Ya si tú vas a hacer levantamiento de 1 hectárea, lo puedes hacer en 1 semana, lo puedes hacer en un día, lo puedes hacer en cuestión de horas. Claro, si lo haces en cuestión de horas, el clima te puede beneficiar, ¿no? Y mencionaremos esos tipos de herramientas. Entonces, la red topográfica está constituida por una serie de puntos o vértices relacionados entre sí a través de observaciones de angulares, o sea, direcciones, y lineales, distancias y desniveles, siendo conocidas o fijadas de antemano la posición de algunos de esos puntos y desconociéndose la del resto, que se estiman a partir del ajuste de observaciones realizadas. Ya hay parámetros de levantamiento establecidos y hoy en día se siguen manejando, pero con otras herramientas se hace mucho más fácil. Entonces, colocamos un punto inicial, una ubicación inicial donde se ubicaba el equipo, ¿no? Y sabías la relación o la ubicación donde estabas, pero el resto de la información, como lo indica aquí un poco la introducción, era desconocida. Ya tendrías que utilizar el equipo que se te estaba presentando en ese momento, un teodolito, también usando una brújula para guiarte bien con el norte y todo esto, y vas viendo dónde se iba a ubicar el resto de la información, ¿no? Dónde, dónde está ubicado ese árbol, las curvas de nivel, eh, el recorrido del cauce de un río, una quebrada, una casa, una vaguada que se está produciendo, entonces, y otra serie de situaciones que te pueden presentar o se te van a presentar en el campo. Y estas cosas hacían de que el trabajo, ahora conocido como rudimentario, fuese el proceso un poco más lento, ¿no? Entonces, viendo el campo, que esto hacía el trabajo muy rudimentario, muy lento, empezaron a generar ciertas herramientas que ayudaban a que el proceso fuese mucho más lento. Inclusive, esta herramienta conocida como el teodolito, hoy en día todavía es utilizada, pero claro, mejorada, con una visión mucho más larga, puede dar una visión, si mal no recuerdo, de medio kilómetro, 1 kilómetro, como lo hace la estación total. Entonces, ya la cosa va cambiando, entonces ya los levantamientos, esa información, ese procesamiento de los datos se va dando ya de una manera mucho más eficaz. Aunque estos métodos analíticos y técnicas utilizadas para completar estudios han evolucionado enormemente, como les mencioné, la mayoría de las técnicas utilizadas en la topografía de campo no han cambiado en muchos de los años de desarrollo que lleva la humanidad, ¿no? Inclusive a inicios de este milenio, las herramientas de campo más comunes continuaban siendo el mapa, la libreta, la brújula, la piqueta y la lupa. Seguirán siendo y nunca dejarán de serlo, ¿no? Nunca dejarán de serlo porque son la base y aunque tengamos herramientas
avanzadas en el campo de la topografía para hacer ese procesamiento de información, siempre vamos a recurrir a ellos porque siempre nos queda la duda. Todos conocemos esa frase muy usada de que lo que es creado por el hombre siempre tiene una falla, siempre va a fallar por algún lado. Entonces, cuando vemos esa información que nos genera cierta duda, cierta incertidumbre, y más si hemos estado en, en el proyecto, sabemos de que ese objeto, esa casa o esa quebrada no está ubicada en la coordenada que me parece correcta. Entonces, uno siempre va a utilizar este tipo de herramientas que te genera una exactitud un poco real. La brújula, que es una herramienta que no falla, y pocas veces ella muestra error, menos que ella esté averiada, esté dañada, no sirve, pues en realidad una brújula nunca te va a fallar y te va a indicar eh, esas coordenadas donde te puedes encontrar. Y muy importante, ¿no? La libreta esta de tránsito que ayuda muchísimo para el levantamiento, para todo tipo de información que vamos a necesitar. ¿Por qué se los digo? Porque nunca debemos confiar, y a veces ese es el error que se comete en muchas profesiones, nos confiamos mucho de la tecnología, pero la tecnología puede fallar, como todo. Entonces, si tenemos un sitio donde podemos almacenar cierta información vital que nos pueda servir muy útil, pues eso sería muy excelente, ¿no? Y en el caso de la libreta, sigue siendo útil, sigue siendo vendida en ciertas tiendas a nivel nacional y a nivel mundial, porque es la base, es tu referencia, es lo que te dice qué es lo que está pasando. Pongámoslo de esta manera, es el diario del profesional, es el diario de ese topógrafo que se encuentra en sitio cuando está levantando pues, la información. Y aquí tenemos una imagen de cómo ha ido avanzando la tecnología a nivel de los tiempos. Este que ven aquí es el teodolito y se utiliza esta herramienta acompañado de su barra métrica, ¿no? Indicado cada uno de los de la barra de 1 a 20 metros, 50 metros, no recuerdo ahora mismo el largo que normalmente tiene esta regla, pues el instrumentista, el asistente se colocaba a una distancia X, puede ser cerca, lejos, 50 metros, 100 metros, 500 metros, y el teodolito ayudaba, o sea, él apuntaba, tenía una mira una mira que te daba esa, le daba la facilidad al técnico de poder ver cuál era la distancia y la altura en que se encontraba pues, la regla, ¿no? Fue muy utilizado, pero al mismo tiempo este tipo de herramientas que con el tiempo fue evolucionando, porque él no siempre tuvo esta forma, una manera un poco, por decirlo de esa manera, rudimentaria, un poco más clásica, una especie de un microscopio. Y él tenía su brújula y podías indicarte el norte, en qué posición colocarte y así mismo ibas arrojando datos que necesitabas. Pues él fue evolucionando y ya ciertas cosas ya él propiamente las tenía incorporadas y generaba un poco más información, más rápido, ¿no? Pero nos fuimos dando cuenta que el levantamiento era mucho más lento y fueron creando otro tipo de herramientas y más adelante los vamos viendo. Aquí como vemos un escáner aquí por el puente de las Américas, se ubican muy bien. Ya este es el área de Amador, entonces se hizo un escáner a toda esa área. Más adelante vamos viendo a qué se le conoce este tipo de instrumentación en la topografía que ayuda muchísimo al levantamiento topográfico. Entonces, desarrollar los conceptos y procesos para aplicar la tecnología al campo dentro de las buenas prácticas administrativas, cumpliendo con todos los parámetros para un levantamiento topográfico, para el procesamiento de esa información.
desarrolla los conceptos y procesos. La intención, cuando vamos a hacer un levantamiento topográfico, es siempre tener presente, tener siempre en nuestra cabeza esos procesos y esos conceptos que estamos aprendiendo en el salón de clases, o también esos conceptos y procesos aprendidos y reforzados con la experiencia profesional que nos lleva a realizar un trabajo dentro de las buenas prácticas. Cuando nos referimos a las buenas prácticas, yo me refiero a de que cuando ustedes se encuentran en el sitio, toda la información posible sea recabada. ¿Por qué se los digo? Porque información no suministrada, no levantada, información descartada, es una información que puede cambiar el rumbo de nuestro proyecto. Si es un proyecto que está en proceso de diseño y el topógrafo, por no tener el cuidado o omitir información que es evidentemente obvia, entonces nos va a generar un costo. O sea, si es de que yo, empresa, estoy contratando un equipo, un profesional técnico, a hacerme ese trabajo, pues entonces yo tengo que nuevamente invertir, volverle a pagar para que me haga ese trabajo. Claro, obviamente ya eso es algo extracurricular, que si estamos en proceso de garantía, el profesional va nuevamente y hace el trabajo que le corresponde, ¿no? Siempre y cuando sea un trabajo que estaba dentro de sus actividades, pero sí ya es algo que nosotros como profesionales, en el caso mío como arquitecto, si yo a usted topógrafo no le indico información que ya conoce que se tiene que levantar, y se la tengo que volver a repetir porque nunca está de más volver a recalcar información que se sabe. No quiere decir que uno no sepa, pero siempre está de más, siempre, valga la redundancia, recordar esos datos que yo necesito, más otros adicionales. Pero sí, yo de esos adicionales que yo necesito, pero tú no sabes que los necesito, la culpa no es tuya como profesional. O sea, tú cumpliste con tu proceso y con los conceptos dentro de tus buenas prácticas. Pero el que no cumplió con la buena práctica fui yo, que no te informé que era lo que yo necesitaba. Entonces ya es una situación, yo tengo que generar un dinero extra a lo que ya se había pactado, ¿no? Pero si ya es algo que está dentro de tu concepto y proceso, entra parte de tu responsabilidad volver a hacer ese levantamiento, ¿no? Entonces ahí es donde entramos, las buenas prácticas y tener muy en cuenta esos conceptos y procesos aprendidos en un salón de clases y reforzados con la experiencia profesional. Y ahí es donde nos lleva a identificar todos estos tipos de procesos, ¿no? Definir el contenido y los procedimientos específicos para el desarrollo del levantamiento. Procedimientos. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo te digo, mira, yo creo que tú me hagas el levantamiento de este lote porque voy a hacer X inversión aquí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Yo tengo como un año, 6 meses que no voy. Digamos por esto de la pandemia, no he podido ir al lote, no lo puedo limpiar, ¿no? Pero yo solamente quiero que tú me hagas el levantamiento de los bordes. Y ya después yo limpio todo el lote para que vayas, ¿no? Ya eso es un costo extra. Eso es una situación de presupuesto, ¿no? Entre las partes, ¿no? ¿Qué te corresponde a ti? Bueno, limpiar los bordes o yo suministrarte la limpieza para que tú puedas limpiarlo. O en muchos de los casos que a veces sucede, eh, y les cuento una experiencia propia, no estuve allí, pero los profesionales que estuvieron en su momento les tocó hacer lo que les correspondía, ¿no? O sea, procedimientos específicos.
Estaba el topógrafo haciendo un levantamiento para la colocación de tuberías de aguas negras en la región de San Miguelito, Panamá, y había que hacer ciertos levantamientos en un recorrido de cauce de una quebrada. Pero entonces, para que el asistente del topógrafo pudiera colocar el prisma en bordes del río, entonces, ¿qué tiene que hacer este asistente? Agarrar el machete y limpiar el borde lo más que se puede para poder que la persona que está en la estación pueda disparar el láser hacia el prisma. Entonces el prisma ya no podía subir más de lo que ya estaba subiendo. Que le tocaba a esta persona limpiar y así poder arrojar la información que necesitabas del borde de la quebrada. ¿Qué hubiese pasado si esta persona no realiza esta acción de limpiar? O sea, es una información que yo no voy a obtener. O sea, llegan esos datos a la oficina y esos datos yo no los tengo, pues son datos muy importantes. Entonces, tú como profesional que estuviste en el campo y estás viendo, estás observando la situación, tú tienes que tomar los procedimientos específicos para poder captar esos datos que se necesitan para desarrollarse, ¿no? Y eso tienes que analizar. Eso tenemos que analizarlo de acuerdo a nuevas metodologías que forman parte del proceso, ¿no? Si tenemos un lote, un proyecto con una extensión muy amplia de terreno que hay que abarcar, pues una estación convencional o automática, trabajada por medio de una tableta, que es lo que se utiliza mucho. Las estaciones totales han tenido y tienen una evolución muy significativa. Siguen siendo y seguirán siendo muy utilizadas en el mundo, y Panamá no se escapa de ello, y evolucionan. Pero la estación total te es muy útil cuando son extensiones eh, relativamente aceptadas o amplias a la visión o al alcance que tenga la misma. Son extensiones muy amplias que entonces tú necesitas otro tipo de equipo que te pueda ayudar, dado de que si nos seguimos manteniendo por la estación total, pues vamos a demorar muchísimo. Y eso nos lleva a que cada uno de ustedes tienen que conocer y aplicar cada uno de estos procesos para la elaboración dentro del procesamiento de datos topográficos. Quizás algunos, muchos de ustedes tengan el conocimiento o manejo de las herramientas para el levantamiento. O quizás muchos de ustedes tengan el conocimiento de la herramienta de los software. Llámese AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, SIC, ArcGIS y otro tipo de herramientas que sean útiles para esto. Son dos cosas muy diferentes. Hay profesionales dentro de la rama de la topografía que manejan el ArcGIS, el QGIS, el AutoCAD Civil y son profesionales que hacen el trabajo de campo. Son profesionales completos, ¿no? Pero no quiere decir de que no les quiero decir de que porque manejas una cosa y no manejas la otra, quiere decir que seas malo, ¿no? Eso no quiere decir. Cada profesional se maneja en el área que se defiende muy bien, ¿no? Entonces, si usted es una persona que maneja el equipo y maneja el software, bien. Si es una persona que solamente maneja solo el equipo, también. Eso no hay ningún problema. Como también hay personas que solo manejan los software, pero no hay ningún problema. Aquí el punto es que manejes o no el equipo, manejes o no el software, manejes o no
las dos opciones, tú tienes que conocer el proceso de esa información. Tienes que saber qué es lo que pasa en campo, qué es lo que hay en campo, para cuando eso llegue a tus manos, trabajar esa información lo más posible, ¿no? Y lograr, dentro de las buenas prácticas, un producto final excelente. Los modelos topográficos son una simplificación y abstracción de la realidad. Tienen las características de ser objetivos y voluntarios. Esto se debe a que la realidad es muy compleja y son muchas variables las que actúan sobre ella. Por lo tanto, la manera más simple para trabajar sobre ella es la creación de modelos. Tenemos tres tipos de modelos. Los modelos icónicos se establece a través de las propiedades morfológicas, habitualmente un cambio de escala con conservación del resto de la topología. Las icónicas son esto que vemos aquí, conocidos como maquetas. Las maquetas, dependiendo de la envergadura o el espacio que vamos a usar como trabajo o el espacio que queremos mostrar para el proyecto, de esa manera se realizan las maquetas en diferentes escalas, ¿no? Como ven en la imagen, este es un proyecto que se está desarrollando, pero como es y equivale a una distancia X muy grande, no vale hacerlo en una escala muy pequeña. O sea, hay que ampliar la visión y hay que hacerlo de tal manera de que podamos cubrir la mayor parte de información posible a la vista, ¿no? Los modelos analógicos se construyen mediante un conjunto de convenciones que sintetizan y codifican propiedades del objeto real para facilitar la lectura o interpretación de eso. Eso nos lleva a los planos o mapas. Más adelante vamos a ver un poquito la diferencia entre mapa y plano. Vamos a dejarlo claro. Algunos conocerán la terminología o la diferencia entre ellos, algunos no, pero, perdón, como les dije en un principio, nunca está de más siempre este tipo de cosas recordarlas, repasarlas, refrescarlas, ¿no? Entonces, estos son los tipos de modelos analógicos, son modelos que luego de una captura, luego de un trabajo, luego que haya pasado por un proceso de, de recabar toda esa información necesaria, pues entonces pasamos aquí, ¿no? Al producto final, que es un plano con toda esa información que ese topógrafo o usted que realizó el trabajo haya encontrado en sitio, ¿no? Nos lleva a esta situación. Los modelos simbólicos que construyen representando el objeto real mediante una codificación matemática, geométrica, estática u otra información. Tenemos como ejemplo las MDT. MDT, que son modelo digital de terreno. Son los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie terrestre. Son los modelos digitales de terreno, conocidas como MDT. Constituye la base para un gran número de aplicaciones en ciencia de la tierra, ambientales, ingeniería y de diversos tipos. ¿Qué ventajas tiene el MDT? Un tratamiento numérico de los datos, o sea que podemos manejar una información vasta, amplia de la información. Ya cuando llegamos al contexto de las MDT, ya estamos saliendo, ya no tomamos tan en cuenta, entre comillas, mediante qué herramienta fue capturada la información. Ya la información que nos llega al software ya es una información verificada por su coordenada real. Es muy importante, las coordenadas reales siempre son válidas e importantes. Las coordenadas asumidas en muchos de los casos, o pocos, se utilizan en caso que no tengamos un punto de control fijo donde nos podamos amarrar o donde el topógrafo se pueda amarrar y te pueda generar una información lo más real posible.
Las coordenadas asumidas se utilizan, muy pocos profesionales técnicos las utilizan, pero a veces llegan momentos que hay que utilizarlas. Y cuando se utiliza, hay que saberlas utilizar, cosa de que cuando entremos al modelo digital, MDT, esa información no nos genere tanto problema, ¿no? Vuelvo y les pongo la anécdota. Yo tuve como experiencia profesional trabajar en el proyecto Saneamiento de la Bahía y había muchos lugares, en el caso del distrito de San Miguelito, que en las vías principales tú podías encontrar puntos de control, ¿no? Donde las estaciones se podían estacionar, valga la redundancia, o colocar el GPS de igual manera y tú puedes realizar el trabajo. Pero al contrario, ya cuando te adentras al interior del distrito, ya es muy complicado. El barrio del Andes, Veranillo, Torrijos Carter, Santa Librada, los barrios adentro, donde no encuentras punto de control, es complicado. Entonces, ¿qué hace este profesional? Este topógrafo tiene que asumir un punto de control en un punto específico, un punto fijo, es un hidrante, borde de una calle, el centro de la calle, o el inicio de una vereda, o sea, lo que vaya a ser, o sea, tiene que fijarse un punto de control asumido, ¿no? Claro, tiene que usar ciertas técnicas para cuando esa información llegue a oficina, esos datos no sean tan incongruentes a la realidad, que tendrá su porcentaje o su falla de error, sí, por ser una coordenada asumida, pero bien trabajada, el porcentaje de error será muy mínimo. La simulación de proceso, imitando el funcionamiento de un sistema dinámico real. Esta es la ventaja que nos produce la MDT. La MDT nos da esa información real de lo que está pasando en el sitio. Puede llegar el momento o la ocasión que no fue el que hizo el levantamiento y no conoce cómo es el sitio, pero con el levantamiento bien llevado y con una información completa y vasta, te puedes dar cuenta cómo se comporta el terreno, cómo es, sin la necesidad de ir al sitio. Claro, es muy importante que lo tenga muy claro y, como les dije, bueno recalcar estos temas. Como profesionales siempre tenemos que conocer el sitio, siempre tenemos que ir donde vamos a trabajar, siempre tenemos que conocer el sitio que vamos a tener dentro de nuestra computadora, ese sitio que vamos a ver de manera digital. O sea, aquí podemos ver que tenemos una montaña, aquí tenemos un camino que nos visualiza como una carretera, ¿no? Entonces, lo vemos claro, o sea, sin necesidad de conocer el sitio, sabemos que esto es una carretera o un tipo de camino, ¿no? Pero puede pasar el caso de que, bueno, el topógrafo no contempló que por este punto hay, hay un ojo de agua, o nace una quebrada subterránea que viene debajo de la montaña y entonces pasa por debajo del camino cuando se creó la calle y hay una cuneta. Entonces, que somos humanos y por más que la tecnología esté muy ampliada, muy evolucionada, nos puede pasar estas cosas, ¿no? Información que tengamos que volver a levantar o muchos casos pasan cuando la construcción empieza, tú te das cuenta de información que falta. ¿Sí? No es una cuestión de echar la culpa o que un grupo solamente le cae la culpa. No, la culpa es de todos. Todos somos responsables del proyecto. Todos somos responsables de la información que generamos. Desde esa persona que estuvo en campo hasta el que está en la oficina. Hasta inclusive el constructor. O sea, porque todos somos responsables de la obra y todos tenemos que ser responsables de lo que suceda, sea para bien o para mal.
Nadie quiere que todo sea malo, ¿no? Pero si estamos viendo una falla, todos tenemos que corregirla, ¿no? Entonces eso nos lleva a una desventaja, la complejidad de manejo, necesidad de entrenamiento especializado. Esta es una situación que pasa mucho. Eso nos lleva a la necesidad de equipos informáticos e interpretación indirecta de la información. Esta es una situación que pasa mucho en Panamá y a nivel mundial. Por eso los invito, cada uno de ustedes, me parece muy chévere, cada uno de ustedes esté ahora mismo escuchándome, observándome, a mí y al profesor Luis. Y les agradezco mucho y les doy la bienvenida y esperando, como les dije, que este curso sea muy provechoso para cada uno de ustedes. Pero es muy importante ser autodidacta, que yo personalmente siempre lo promulgo. O sea, tenemos que aceptar este tipo de oportunidades que se nos presentan, cursos, diplomados, maestrías, técnicos, licenciaturas, pero buscar información y actualizarnos con lo que está pasando en el mundo es muy importante, es muy importante. Quizás mucha gente en personas que no estén dentro de la rama sepan que tú puedes hacer un escaneo de tu terreno, tú puedes escanear un edificio. Te dirán, no, eso es mentira. Yo veo que el topógrafo va con su equipo, ellos le dicen una cosita que se paran y ponen el ojo, y uno que sabe, uno dice, no, es una estación total, no, eso es un teodolito, porque uno conoce el tema, pero la persona que no está en el mundo en el cual nos desenvolvemos, no sabe que existe un escáner. ¿Sí? Si esa persona no sabe, es porque sea un ignorante o no sea un estudioso, simplemente porque no es una rama que le corresponde. Pero nosotros que estamos aquí, en esta rama y en muchas otras relacionadas a la construcción, tenemos que aprender qué cosas nuevas están saliendo en el mundo y si tenemos la posibilidad de aprenderlas, perfecto. Necesidad de entrenamiento especializado. Hay un programa, y lo conocen todos, creado por la empresa Autodesk, AutoCAD Civil 3D. AutoCAD Civil 3D, él tiene múltiples opciones, múltiples aplicaciones dentro del programa. La mayoría de ellas, muchos cometen el error que esto es solamente para ingenieros, que este software solamente lo manejan los ingenieros. Pero se da el caso que AutoCAD Civil tiene las bondades de, en el caso de topografía, tú puedes generar topografía, insertar los puntos topográficos levantados en sitio, sea por el mecanismo que se trabajó, siempre y cuando sean en coordenadas reales. Puedes generar cortes y rellenos y calcularlos de la misma manera, ¿no? Generar taludes, zanjas, cunetas, banquetas, lotificación. O sea, el programa te permite una serie de información muy vasta, muy importante, ¿qué les puedo decir? El programa es espectacular, pero pocas personas conocen su manejo. Bueno, sí lo conocen, pero al usarlo son muy pocos. Y entre los pocos, yo me incluyo. Somos pocos los que manejamos ese programa y ese programa es muy bondadoso. En el caso de la topografía, a la hora de el procesamiento de información, de generar las curvas, corregir las triangulaciones que se produzcan de una manera correcta y de la manera perfecta y ecuánime, como lo vemos aquí en la imagen, el programa te lo permite.
y de esa manera te permite desarrollar un cálculo de corte y relleno muy importante, inclusive un poco más de lo que te lo puede dar el procedimiento manual. El procedimiento manual se sigue utilizando, es excelente, no falla, pero la manera automática tiene incorporado ese procedimiento manual, pero él genera un extra, o sea, él te puede ampliar la información hasta donde tú lo quieres hacer y él te lo calcula. Y eso es muy importante para la carrera, para los profesionales de la rama y de otras ramas, ¿no? Relacionadas a esto. Pero eso conlleva entrenamiento. Si cada uno de ustedes tiene la fortuna que donde estén trabajando o donde vayan a trabajar, la empresa les paga un curso de este programa, excelente, muy provechoso para cada uno. Pero si no nos aparece esa oportunidad, yo los invito a que entren a internet. Hay muchos tutoriales sobre este programa. También hay manuales escritos que te ayudan bastante a esto para que vayamos tomándole cariño y provechoso a este programa, ¿no? Pero este programa tiene algo, o este software en especial tiene algo, es un software muy pesado. O sea, al tener tantas aplicaciones, tantas maneras, tantos usos que se le puede dar, él se torna muy complicado. Complicado en el sentido que tenemos que tener un equipo lo suficientemente apto para que él pueda correr, como se le dice, en el ámbito informático de una manera excepcional u óptima, ¿no? Tengamos un procesador de una buena capacidad, un disco duro lo suficientemente amplio para que él pueda guardarte el archivo, porque solo instalar el archivo genera mucho espacio de ocupación. Y crear archivos de ese programa, al momento de tú abrir ese archivo, o sea, el procesador necesita tener una velocidad óptima para él mover ese archivo que tiene mucha capacidad y trabajes de manera muy eficiente. Por ejemplo, como tenemos esta imagen, aquí tenemos una imagen de un levantamiento de una carretera que bordea una montaña. Entonces, es una información muy amplia. Tenemos un procesador y una tarjeta de video también que te pueda generar esta información y abra el archivo y estás dentro del archivo y te lo mueva, te haga todo lo que necesites hacer de una manera óptima, pues es más que excelente. El problema está ahí, todavía existe que las empresas y las instituciones, en el caso de nosotros, Panamá, podemos eh, abogar por los demás países, pero en el caso de nuestro país es muy complicado todavía este tema. Es mucho más la necesidad de equipo, es más complicado que la necesidad de entrenamiento, aunque no lo crean, porque yo a empresas los puedo mandar a capacitar, pero si yo la empresa no invierto en equipo y ya yo ustedes los tengo capacitados, entonces no estamos haciendo nada. Claro, va a haber una queja, sí, pero usted empresa me mandó a capacitar, pero el equipo que tenemos no es suficiente. Nos genera la información, sí, pero una información que podemos trabajarla en un equipo óptimo, la podemos hacer en una semana, 3 días, 2 días, un día, por exagerar, como esta, en un buen equipo excelente, pero en el equipo que tenemos la estamos haciendo en 2 semanas, en 6 días, en 15 días. Entonces, yo empresa estoy perdiendo mi negocio porque no estoy generando el trabajo en un tiempo posible para poder tener ganancias. Pero si tenemos un equipo que nos genera una información en un tiempo muy corto, excelente. Entonces, esta es una situación que pasa mucho, en el caso aquí de Panamá, y ahí es donde entramos nosotros como profesionales. Recomendarle a las empresas, a las instituciones, el invertir en equipos óptimos para los software que procesen la información. Se entiende, entre más especializado es el equipo, más hay que invertir, pero hay muchas opciones
en el campo, en lo que el mercado te presenta, que a veces puede pasar de que sea un equipo con características muy amplias, pero muy costoso. Pero hay otra opción donde es el equipo con las mismas características y es un poco más económico. Entonces, ahí es donde entra ya es otra situación, ¿no? El presupuesto, costo, ver qué es más económico, qué no, qué es más caro, y por ahí nos vamos, ¿no? Y estas dos situaciones nos lleva a esto, una interpretación indirecta de la información. Si no tenemos un entrenamiento, una especialización o un conocimiento lo suficientemente amplio para realizar este tipo de trabajo. Puede ser menor, digamos que solamente sea esta carretera o que solamente sea esta montaña. Entonces, la cosa, la situación ya cambia. Pues, si yo no tengo mi equipo especializado y no tengo el equipo, o sea, mi representación va a ser fatal. Va a ser un error de principio a fin. ¿Me explico? Claro, puede pasar la situación de que se haya manejado muy bien todo el archivo, todo el conocimiento y tienes el personal especializado, tienes el equipo, pero ya si la información no es bien interpretada, entonces ya ahí tenemos una situación de interpretación, que ya la cosa cambia, ¿sabes? Cuando es una calle, cuando es una ladera, cuando el- ese terreno va en subida, cuando va en bajada, donde vemos una quebrada, donde se produce una vaguada, una garganta, son esas cosas que ya cambian un poquito, ¿no? Y aquí entramos en el método de captura. Los métodos de captura están los métodos directos y los métodos indirectos. Entramos en los métodos directos, son mediante estaciones totales, producen puntos de RTK, láser aerotransportado o LIDAR, que también es conocido como los vuelos tripulados. Más adelante verán una imagen de lo que es los vuelos tripulados o LIDAR, que es un escáner que tú haces de un área amplia de tu área de trabajo, valga la redundancia, y te procesa la información en menor tiempo. Claro, si hay buen clima, puede ser que esa información la pueda generar en un día, dependiendo de cuán sea la amplitud del proyecto, ¿no? La puedes generar en un día, en cuestión de horas, o sea, hacer el levantamiento, no el procesamiento de la información. Porque obviamente, cuando esta información se termina, o sea, tiene que pasar a la oficina, ¿no? Hacer todos los cambios respectivos de triangulación, corregir todo lo que conlleva los elementos que tenemos en sitio, pero el procesamiento de la información en campo es mucho más rápido, ¿no? Podemos hacer en menor tiempo, como lo podemos hacer. Por eso les digo, si es un buen día, este tipo de tecnología lo puedes hacer en un día, 2 días, 3 días, pues lo repito, dependiendo de la amplitud del sitio, ¿no? Como aquí tenemos, este es un escáner. Bien, este es un escáner que lo podemos hacer de manera también eh, vertical, o sea, una ladera, una pared de roca muy alta, pues este equipo te lo hace de la misma manera, usa su GPS, su ubicación, todo lo necesario, todo ese proceso, estos equipos lo tienen incorporado, un punto fijo donde va a ser tu coordenada real y él va a generar la información base a satélites, GPS, toda esta situación que es muy importante para el procesamiento de la información, ¿no? Y de ahí llevamos al método indirecto, ¿no? Y espero que estemos un poquito más claro con esto. Estas son las tecnologías que se han dado, son las tecnologías nuevas en el procesamiento de la información, en el caso del escáner y el radar, como les dije, sin menospreciar y sin olvidar, más bien sin olvidar, lo que te hace una estación total o lo que te puede hacer un teodolito.
Como ven, esta imagen donde está el escáner y de fondo detrás de la persona hay una ladera, hay una pared, ¿no? Pareciera una pared de roca. Pues bueno, este tipo de terreno se puede levantar con una estación total, pero es muy complicado y muy riesgoso para la persona que va a tener el bastón, ¿no? Ir subiendo, arriesgar su vida de una manera tan descabellada, pero se puede hacer. Pero dado a esas situaciones que podemos tener este caso y se han dado situaciones donde la gente tiene accidentes porque una cuesta, una pendiente muy pronunciada es, o sea, escalarlo es complicado y la bajada no se diga, mucho más, ¿no? Entonces aparecen los escáneres y facilitan esto mediante un punto fijo donde te puedas estacionar con el equipo y él hace el barrido eh, del sitio, ¿no? Y el escáner también se aplica en los vuelos tripulados. Imagínense levantar todo este sitio, vemos aquí las calles, los árboles, si hay unas casas, si hay postes eléctricos, levantarlo por estación total. Esto nos puede tomar una semana. Si hay buen clima, lo podemos hacer en 3 días, una semana, ¿no? O un poco más. Pero imagínense en un buen día hacerlo con un dron, lo podemos hacer también con un dron. Tenemos el vuelo tripulado y el vuelo no tripulado. El vuelo no tripulado es mediante dron. Una persona con un control aquí en tierra y el aparato va viajando según el alcance que tiene y el alcance del proyecto y va haciendo los levantamientos, ¿no? Y el vuelo tripulado en una avioneta se monta el equipo y el equipo va a escanear entonces de arriba hacia abajo. Ya entonces el barrido de la información cambia. Ya no vas a hacer el barrido de manera vertical o vertical con una pendiente 30, 45, 28 grados, 15 grados. No, ya lo vas a hacer de abajo hacia arriba, ¿no? Vas a barrer toda la información, obviamente anclado a un punto de control, satélite, GPS, y vamos obteniendo la información ya de una manera mucho más clara, mucho más rápida. Y de ahí caemos a los métodos indirectos. La captura de datos mediante la restitución fotogramétrica. También se puede generar modelos digitales mediante la digitalización de cartografía existente. La digitalización puede ser automática o manual. Fotogramétrica. Tenemos los vuelos no tripulados, en el caso del dron, puede tomar fotografías de X punto y te genera perdón, toma las fotografías y genera la topografía del sitio que vamos a trabajar. Y si en tal caso hay información que nos falte o por algún motivo necesitamos tener en nuestra MDT, el AutoCAD Civil te permite generar puntos fuera de los que ya fueron capturados en sitio. El programa tiene esa ventaja, te permite generar puntos. Claro, esta es una situación que hay que manejar con mucho cuidado. No es generar puntos por generar puntos. Tienes que ver el caso de coordenadas, tienes que estar claro en qué coordenadas te vas a situar. Si es terreno natural, pues no va a haber problema, pero si vas a generar un elemento nuevo, una casa o una calle, ya la cosa hay que tenerle un poquito más o más bien manejar ese proceso de una manera un poco más cautelosa, ¿no? Entonces el programa te permite generar esa información extra que necesites, no pudiste levantar en el momento o no pasaste la información completa o simplemente el técnico cuando estaba en campo, pues por aquella razón no logró levantar la información, pues tú puedes generar esa información extra. Entonces ya es un método indirecto, estás haciendo algo de manera digital, pero claro, reforzándolo, dado de que
ese archivo, esa documentación que estás recibiendo, está anclado, está basado bajo unas coordenadas reales. O sea, tienes un fundamento, una base a tu favor que te dice de que esas coordenadas, más bien esos puntos topográficos que está generando dentro del programa, son reales, no es nada descabellado. O sea, está de que tenemos que tener claro que cuando vayamos a generar esos puntos nuevos, tenemos que separarlos de la información que ya tenemos para luego entonces generar una tabla de puntos nuevos, ¿no? Creados en el programa. Y esta información tiene que ser confirmada en sitio. El topógrafo, mediante la estación total, un GPS, tiene que confirmar que esas coordenadas que serán utilizadas en la construcción concuerden en el punto donde las colocamos en el plano digital, ¿no? Y si concuerdan y tienen una discrepancia muy mínima, pues perfecto, le hemos pegado al gordo, como quien dice, ¿no? Así que esto es lo que nos conlleva al procesamiento de datos. El procesamiento de datos, aquí ven la imagen de un dron, esto es lo que decía, un vuelo no tripulado mediante este tipo de equipos que han sido muy provechosos. Al principio empezaron como un juego, los almacenes en nuestro país lo vendían para los niños y las cositas, y de la noche a la mañana eso explotó de una forma que la construcción le encontró provecho. También ejércitos en el mundo le han encontrado provecho para espiar, bombas y toda esta cosa. Eso es harina de otro costal y no compete. Pero en el ámbito de la construcción en general, ingeniería, arquitectura, topografía, los vuelos de dron han sido excelentes, eh, muy buenos, ayudan bastante, muchísimo. Si les puedo decir, como profesional que los he visto, los vuelos de dron ayudan demasiado, muchísimo. Hay una diferencia entre el vuelo de dron y el escáner y los LIDAR. O sea, en cuanto a costo, cada uno de ellos genera un costo diferente, ¿no? Un vuelo de dron, sencillo, una persona especializada con su permiso otorgado por la Aeronáutica Civil aquí en Panamá, porque sepamos que volar un dron aquí en Panamá, tú necesitas un entrenamiento y ese entrenamiento te va a generar una licencia con tu nombre generado por la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá. Entonces, tenemos claro eso que volar dron para este tipo de trabajo no es de que una empresa, porque ya yo sé volar dron y la empresa me contrató, yo puedo hacerlo, ¿no? Las cosas hay que hacerlas eh, con, con, juicio, hay que hacerlas bajo los parámetros legales y este tipo de situaciones te genera ese tipo de información. Tienes que tener un permiso, ¿no? En el caso de los vuelos tripulados, ya no es tanto que tú tengas el permiso, porque aquí cambia la cosa, ¿no? Es muy diferente volar dron a volar una avioneta o un avión. Sabemos y lo entendemos muy bien, ¿no? Entonces ahí tenemos que cambiar la situación. El precio cambia. Ya tenemos que alquilar la avioneta. Ya no es solo el alquiler de la... Si eres una empresa que no tiene el equipo, entonces ya es una cosa de que tienes que alquilar el equipo, instalar el equipo a la avioneta y alquilar la avioneta, o sea por horas o por día. Entonces ya vemos que cada cosa tiene un pero. Bueno, no más bien un pero. Cada cosa tiene su precio. Y su precio va variando de acuerdo a las situaciones como se van presentando. Por eso que muchos todavía optan por la estación total. El uso de la estación total es mucho, eh, todavía presenta un costo mucho menor a utilizar dron o a utilizar un vuelo tripulado, ¿no? Tengamos claro esos conceptos, ¿no? El modelado BIM en la topografía. Quizás algunos la conocerán, quizás otros no. Les voy a hablar un poquito de la metodología BIM. La metodología, me disculpo un momento, un poquito, perdón.
La metodología BIM, metodología que ha aparecido en el mundo de la construcción. Yo siempre utilizo el término construcción porque para mí construcción abarca ingeniería. En estos casos, cuando estamos hablando de diplomados, cursos y clases, siempre hablo de construcción para no ser tan específico. Para mí construcción, ingeniería, arquitectura y todas las ramas similares, allegadas, cercanas o hermanas de ella. Entonces, aparece la metodología BIM para hacérselos más, un poco más entendibles. Habían procesos y estos procesos están estandarizados. En el caso de la topografía, existen estos equipos, ¿no? Existen los software que ayudan a este tipo de levantamientos. Y en otras ramas de la arquitectura está la planificación de la obra, que conlleva una serie de procesos, son procesos bien amplios. La ingeniería, con sus procesos respectivos de cálculo, diseño y análisis, está la plomería, la electricidad, sistemas especiales, que conlleva, cuando hablo de sistemas especiales, hablamos de teléfono, internet, sistemas de contraincendio, alarmas contra incendio, bueno, toda esta cosa abarca lo que es sistemas especiales. Y eso siempre se realizaba con procesos ya creados. Cuando digo procesos creados, procesos que tenían más de 100 años, mucho más. Y se hacían siempre de manera manual, ¿no? Antes de manera escrita, por una máquina de escribir, después una máquina de escribir electrónica, después aparecieron las computadoras y se digitalizó toda esa información con esos mismos procesos. Y siempre estas situaciones eran muy complejas cuando el proyecto iba a un porcentaje de avance muy amplio, o cuando iba en pleno desarrollo, sin antes de haber iniciado la obra. Entonces, estos procesos hacía de que la información estuviese dispersa por muchos lados. Y la información que cada individuo, cada departamento, cada profesional generaba, la información que él generaba siempre era como individual. O sea, yo sé lo de arquitectura y a ti, topógrafo, yo no te voy a decir lo de arquitectura porque tú no sabes. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. Tú, topógrafo, sabes lo que hiciste el levantamiento, pero yo no te voy a decir a ti ni a ingeniero ni arquitecto porque ustedes no entienden de topografía. ¿Me explico? Entonces, basta con la información que yo les estoy suministrando. Entonces, habían cambios que se hacían. Siempre la información quedaba como a mitad de camino o simplemente se omitía o no se sabía. Y siempre empezaban a surgir problemas y sobre todo, algo que golpea mucho la construcción, que es el tiempo de entrega o desarrollo de las actividades y el presupuesto. Como sabemos todos, entre más tiempo demoras en hacer la obra, hacer los procesos, más tiempo vas a demorar perdón, entre más tiempo demoras, más tiempo vas a tener que seguir pagando. Eso es lo que no se quiere. ¿Qué hace la metodología BIM? La metodología BIM lo que hace es que, bien, yo voy a tomar todos esos procesos que ya existen, no los voy a cambiar y yo los voy a digitalizar, todos completos, de todas las ramas. Tu topografía no te escapas de eso, también te voy a digitalizar y te voy a meter dentro de este paquete para que todos, ¿no? Todos estemos dentro de la misma línea, todos sepamos lo que está haciendo cada uno. Entonces, en el caso de la topografía, tú generas una topografía, ya sea por DOM, por vuelo tripulado o por estación total o teodolito, lo que sea, esta información va a ser
manejada o la única persona que va a tener la autorización para editar, agregar, cambiar, borrar, lo que sea en ella va a ser el arquitecto, si tiene la autorización, el topógrafo, si tiene la autorización, o el ingeniero. Cualquiera de esas tres personas van a ser los encargados de editar normalmente esta información. En el caso de la metodología BIM, la tiene que manejar el responsable. Aquí es donde entra la cosa. La metodología BIM encierra a cada uno. Por eso que en Panamá se utiliza, pero muy poco. En muy pocos lugares, en muy pocas empresas se utiliza. Las instituciones públicas en Panamá no la utilizan como tal. Entonces, en las empresas lo que pasa, que esto lo que hace es serte responsable de tu trabajo, de tu actividad. Tu topógrafo que hiciste este trabajo y manejas la metodología BIM, te harás responsable de esto. O sea, cada cambio, cada cosa que tú agregues, borres o quites, eres el único que lo puedes hacer. Eres el único que lo puede editar, el único que puede agregar, puede quitar, puede borrar, lo que tenga que hacer adecuado y dentro de las buenas prácticas. Más no yo arquitecto, ni el ingeniero tendrá acceso a ello. Podrá verlas, sí, pero más no editarlas. Y en el caso del arquitecto, en base a tu trabajo que hiciste como topógrafo, yo me voy a anclar, me voy a pegar, voy a trabajar sobre lo tuyo y yo tendré acceso solo a mi área, arquitectura. Tu topógrafo no vas a editar nada de lo mío porque eso me corresponde. Podrás ver mi arquitectura, más no editarla. Igual pasa con el ingeniero. El ingeniero solo va a poder hacer su trabajo de la estructura, de la cimentación, de la fundación, de las zapatas, de las columnas, de las vigas, del techo, ¿no? De las losas. Él va a ser responsable de eso. Él va a poder ver tu topografía y va a poder ver mi diseño como arquitecto, pero no los puede editar. Él solo va a poder editar lo suyo. Y así sucesivamente. Yo podré ver la estructura, pero no la puedo editar. Solo el ingeniero. ¿Cierto? Yo puedo ver mi arquitectura, yo puedo editar mi arquitectura, pero tú no como topógrafo. Y así sucesivamente, por eso es que la topografía existente y los diseños de la estructura en concreto reforzado es posible modelar las excavaciones y rellenos requeridos para la ejecución del proyecto de construcción. O sea, es como les mencioné inicialmente, la metodología BIM no va a cambiar nada. Ella lo único que está haciendo es de que cada persona se haga responsable de su paquete para que no haya problema. A veces sucede y pasa mucho que cuando el topógrafo va a hacer el levantamiento, como les digo, somos humanos y puede pasar, si lo haces por estación total, te vas a equivocar o por GPS o te falta información y tienes que ir 2, 3, 4, 5, 6 veces, las veces que sea necesaria, hacer el levantamiento. Y obviamente, si ya tienes un punto de control con una coordenada real, pues mucho mejor. Llegas, te pegas y te mueves y haces todo lo que tengas que hacer, rescatas lo que tengas que hacer y no va a haber ningún problema. Y haces tus cálculos adecuados, ¿no? Y por eso es que la metodología BIM hace esta situación. No inventar nada nuevo, el cálculo de corte relleno te lo hace el AutoCAD Civil 3D, mucho antes de que apareciera la metodología BIM, te lo hace. ¿Vale? El AutoCAD Civil, pero aparece la metodología BIM. Metemos a software como el Revit, a Archicad, que son otros tipos de software que se utilizan, y él hace sus cálculos respectivos, pero tú, topógrafo, te haces responsable de ello, ¿no? Un modelo BIM permite calcular cantidades de obras vinculadas con herramientas de estimación de costo. Se utiliza el modelo BIM para calcular las cantidades de obras de proyectos de construcción en estudio, teniendo en cuenta la clasificación de cantidades. De esta forma, se disminuye la posibilidad de cometer algún error humano al momento de calcular las cantidades de construcción que se evidencian y las que no se evidencian en los planos. Esto es lo que hace la metodología BIM. Trata de minimizar, bajar un poco ese error humano que siempre sucede. Antes que existiera la metodología BIM, se hacía el cálculo manual o se hacía por medio de los software, se calculaba la cantidad de movimiento de tierra, de corte y relleno, con sus respectivos porcentajes
de seguridad, de compactación, de todo lo corte y todo esto, y tenías un aproximado. Pero entonces estos software lo que hacen es que te sacan ese valor, pero te lo amplifican, te dan un poco más, te dan una envergadura mucho más, te calculan hasta ese milímetro de, de corte y relleno que tienes de más. ¿Sí? Eso es lo ventajoso, y aparece la metodología BIM y amplifica tu trabajo. Entonces, ya ese error humano empieza a bajar un poco más. Quizás más adelante aparecerán muchas más herramientas en el proceso de la información que ayudará mucho más al modelado de la topografía, a ese proceso de información. Quién sabe, sean herramientas que ya no haya que usar vuelos tripulados. Tenemos el ejemplo, la empresa Google, como muchos saben, y si no lo saben, se los cuento. Se ha sabido y se sabe, y la misma empresa lo ha dado a conocer, ellos a nivel mundial, cada cierto tiempo, ellos están pasando por regiones, por continentes, por países, ellos hacen vuelos no tripulados, ellos van captando las superficies de la Tierra, mar, de continentes, de países, y si vemos, y lo hemos observado en la aplicación Google Earth o Google Maps, esas imágenes que vemos no es captada por un satélite de Estados Unidos y le pasó la información o eso, no, un vuelo que ellos tienen, un avión, es un dron, por decirlo de esta manera, o un globo. Ellos utilizan muchas maneras, ¿no? Dependiendo de dónde se encuentre el sitio, ¿no? Y hacen estas capturas fotográficas, fotogrametría, si se le puede llamar de esta manera, y esa información es captada, va tomando fotografías y se va montando, se va subiendo a la red. O sea, ellos van actualizando su red cada cierto tiempo. Entonces ves que si nos metemos a Google Earth, tiene dentro de sus opciones una línea de tiempo. Desde que él empezó a arrancar, se creó este tipo de aplicación hasta el presente, y vamos viendo los cambios que ha tenido la superficie de la Tierra. Quizás por ahí vaya la cosa en el caso de la topografía. Quizás algún día esta tecnología se use de tal manera que ya la topografía esté a la mano de todos. Ya con solo abrir la aplicación Google Earth, él te genera una topografía que, claro está, le cuento un poquito de historia. AutoCAD Civil 3D hasta el 2012, ya del 2013 hacia acá, ellos eliminaron esa opción. AutoCAD, o sea, Autodesk y Google, ellos entraron en una disputa, más que todo por derecho de autor. Autodesk con Google, perdón, era Google con Autodesk. Porque hasta el AutoCAD Civil 3D 2012, tú tenías la opción de abrir el Google Earth en tu computadora, ubicar el sitio que querías, donde querías, puedes alejarlo, acercarlo, sin moverlo, abrías el AutoCAD Civil 3D y él tenía la opción de exportar, o sea, de importar la imagen de Google Earth al AutoCAD Civil 3D. Entonces, lo que él hacía es que traía esa información de la imagen donde tú detuviste el, el cursor, y te traía la imagen al Google, al AutoCAD Civil 3D. Él automáticamente, en base a esa imagen, él hacía un escaneo tridimensional, porque aparte él capturaba esa imagen de Google Earth completa, o sea, con montañas, lo hacía relativamente real, no era tan real como se pensaba, y te generaba automáticamente una topografía. Entonces, por muchos años,
AutoCAD Civil 3D tenía esa aplicación. Y entonces Google dijo, pero tú estás usando mi derecho de autor o usando mi imagen para generar tu trabajo. Entonces la empresa no estaba, por decirlo así, generando ganancias o, como que le dicen, regalías de eso. Tú estás usando mi imagen para tu trabajo, pero yo no estoy obteniendo nada de eso. Eso fue una disputa que se mantuvo. Entonces, para evitar eso de las demandas, el derecho a autor, etcétera, y todo esto, ¿qué hizo Autodesk? Autodesk borró, eliminó esa opción, ¿no? De importar imagen de Google. Y entonces ellos lo que hacen es que reemplazan eso y te dan la manera de que tú puedes ubicarte en el sitio y georreferenciar el programa y darle las coordenadas en las cuales pertenece el sitio donde te encuentres. En el caso de nosotros, Panamá, que es UTM 84, zona 17, norte, pero no te genera una topografía como tal así chévere como lo hacía anteriormente, años atrás, ¿no? Entonces, esa es la cosa. Y hoy en día el que tiene esa versión AutoCAD Civil 3D 2012, vaya, es un tesoro en oro que en el caso mío personal yo tengo las herramientas y no la elimino, no la borro, donde voy siempre la llevo. Si cambio de disco duro siempre estoy presente de que ella está ahí porque es una opción que te puede dar, te puede ayudar un poco, más no es real, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco su atención en este primer módulo. Dentro del módulo vamos a encontrar un taller que vamos a desarrollar durante todo el diplomado. Les pido disculpas, entre el profesor Luis estamos desarrollando, buscando la manera de montarles un taller relacionado a cada uno de los temas que van a encontrar dentro del diplomado. En los próximos días los van a estar viendo montado dentro de la plataforma y lo van a desarrollar. Estoy a la orden, cualquier pregunta, cualquier consulta, no duden, relacionados a los temas, relacionados al taller que pronto lo verán dentro de la plataforma. Así que bueno, nos vemos en el próximo módulo. El próximo módulo vamos a hablar sobre la interpretación de planos para esa toma de decisiones. Es un módulo bien sencillo, no va a estar tan complicado, tan lleno de estos temas. Vamos a ver, les voy a mostrar ciertos planos, en el caso de la topografía, diferentes opciones, cómo se presenta un plano para una segregación, en el caso de ANATI, para un plano como tal, para una aprobación de un municipio, los requisitos que tiene la ANATI y todas estas cosas, vamos a ir viéndola, toda esa información, esas simbologías que son muy utilizadas, siguen siendo utilizadas dentro de los planos topográficos. Eso es lo que vamos a ir viendo dentro del siguiente módulo. Así que nuevamente les agradezco la atención. Nos vemos en el siguiente módulo. Hasta luego.